Masterclass. ¿Cuál es la diferencia entre un videomapping y una proyección? Para poder empezar a hacer un videomapping necesitamos entender exactamente cuál es la diferencia entre estas dos situaciones. Proyectar únicamente contenido sobre alguna fachada o sobre algún elemento monumental o una escultura o un elemento más pequeño, solamente proyectarlo siempre va a ser una proyección. Si tú utilizas los elementos del edificio, de la escultura para hacer tu proyecto, estás hablando de un videomapping. Aquí en el videomapping los elementos tienen que matchar y el leitmotiv del videomapping es la estructura misma. Llámese arquitectura, llámese escultura, llámese maqueta, siempre es lo que provoca que el video funcione. Es decir, todo va dirigido a eso. Todo empieza con una idea. Todo lo que vas a hacer tiene que empezar con una idea. Es decir, es como lo más básico de todo esto. Pero si tú no tienes una idea y no sabes qué contar, solo vas a estar tardándote más. Tienes que generar un concepto y tienes que seguirlo. Ya que tienes la idea, la tienes que bajar. En caso de los festivales, para poder ganar un festival, tienes que estar muy atento a lo que te pide el festival. Es decir, tienes que checar muy bien, analizar las bases del festival, qué te piden, qué es lo que el jurado te va a calificar y entonces eso usarlo como tu plantilla para generar tu base de ideas y todo empieza siempre por una idea. ¿Qué vamos a decir? Ya que tienes la idea lista, hay dos preguntas básicas que se tienen que plantear tanto tú como tu equipo. ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Y cómo lo vamos a decir? Evidentemente la idea te va a responder al qué y van a generar un concepto. Y después, una vez que tengan el concepto bajado, lo van a desmenuzar en piezas pequeñas. Siempre es más fácil generar piezas pequeñas para empezar a avanzar. En uno de los siguientes puntos les voy a contar una metodología que les va a ayudar mucho a puntualizar cada uno de los pasos y les va a facilitar mucho el proceso. A veces no avanzamos o nos trabamos en la parte del proceso creativo. Las musas no existen, la creatividad es un proceso y como tal hay que pulirlo y hay que practicarlo. Como todos los procesos se tienen que aprender a hacer, ¿ok? Entonces, ojo, las musas no existen, la creatividad es un proceso y hay que aprenderlo a hacer y hay que ejercitarlo. El siguiente punto, y es uno de los puntos más importantes antes de ponerse a diseñar y antes de ponerse a crear en las piezas de videomapping y prácticamente en todos los procesos creativos, es hacer un research. Hacer un research no significa que voy a buscar cosas para copiarlas como tal, ¿ok? La memoria visual de todos es limitada, siempre va a ser una memoria visual limitada. Por lo tanto, en el momento que hacemos research, lo que hacemos es que abrimos nuestra memoria visual y podemos proponer mejores cosas. Al final, la creatividad tiene mucho que ver con descontextualizar y recontextualizar información para crear y proponer cosas nuevas, ¿ok? Entonces, el primer punto para empezar a diseñar es hacer research. Y justo antes de empezar a diseñar y cansado del research, haz un poquito más de research y te va a ayudar de una manera brutal. Nunca te quedes con lo que traes en tu memoria visual, siempre va a ser limitado. Dense oportunidad de hacer un research de hacia lo que están buscando. Nútranse y generen nuevas ideas. Una vez que tengan el research bajado, lo ideal es que todas las personas de su equipo lo tengan listo un research y lo presenten. Una vez que tengan ese research, siéntense y hagan una lluvia de ideas. Ojo, en la lluvia de ideas es muy importante que tengan la apertura de escuchar todo lo que sus compañeros tienen que decir. La obligación de un equipo es que cuando se presenta una idea en la mesa, hay que atacarla por todos los frentes. Si la idea es fuerte y con el ataque no se cayó, es una idea que vale la pena nutrir. Si la idea se tambalea con las preguntas y con ese ataque, esa idea no sirve y hay que desecharla. Ojo, una vez que la idea está puesta en la mesa, ya no es una idea de alguien, es la idea del equipo, ¿ok? Esto es muy importante porque cuando la idea es atacada, no se está atacando a la persona, se está atacando a la idea. Eso tenemos que aprenderlo muy bien, ¿ok? No atacamos personas, atacamos ideas de tal forma que las ideas se pulan. Las ideas son parte del equipo y es parte fundamental que tengamos apertura de escuchar. Esto es de lo más difícil de aprender a trabajar en equipo. Pero recuerden una cosa, uno es tan bueno como el resto de su equipo, ¿ok? La cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Nunca pierdan de vista eso. Ya que tenemos los pasos básicos que hemos dado hasta ahorita, les voy a hablar un poquito del pipeline de la producción de un videomapping, ¿ok? Hay dos procesos muy importantes en la producción de las piezas audiovisuales y en específico del videomapping. La parte de preproducción y la parte de postproducción. Una buena producción depende de una muy buena preproducción y una muy buena preproducción evidentemente
viene de un muy buen proceso creativo. 4 valores importantes en el tema de la preproducción. La conceptualización, que es la que ya estuvimos haciendo antes, donde tenemos la idea, tenemos las referencias después de nuestro research y estamos listos para empezar a bajarlo a un valor. ¿Okay? Ya que tenemos todo nuestro research y la conceptualización hecha, vamos a pasar a un proceso de storyboard y de guión. ¿Okay? El storyboard viene a partir del guión. Es muy importante que ustedes generen guiones. Uno podría de pronto pensar, y hay mucha gente que de pronto empieza a hacer animaciones sin tener la idea de lo que ya hablamos, del qué y del cómo. ¿Okay? Si tú te avientas a hacer un proceso de creación sin saber qué vas a hacer, solo vas a perder tiempo. A veces desdeñamos un poquito este proceso de producción porque tenemos poco tiempo para realizar la pieza, pero si no lo hacemos nos vamos a tardar más. A veces es mejor bocetar, desechar las ideas que no funcionan y después empezar a hacer trazos limpios. Una vez que tenemos la conceptualización, vamos a pasar al proceso de storyline. El storyline es el esqueleto del guión. Es un párrafo que nos cuenta la historia que vamos a contar en muy pocas palabras. Simplemente es A, sucede B y el resultado es C, ¿no? Es planteamiento, desarrollo y desenlace. Recuerden que las historias generalmente deben de tener esta curva aristotélica. Evidentemente, si tu mapping es mucho más visual o mucho más experimental, tal vez no tengas un conflicto y un desenlace, pero sí tienes que tener estas sensaciones de subidas y de bajadas, ¿ok? Ya sabemos que vas a contar un concepto, ya lo tenemos. Hay que hacer un storyline. Una vez que tenemos un storyline, vamos a hacer un guión. Mucha gente nos pregunta a veces, oye, pero es que es un mapping, ¿cómo voy a hacer un guión? No necesariamente va a tener la estructura de un guión tradicional. Es decir, no vas a tener escena 1 o secuencia, escena y la repetición de tomas que hagas, ¿no? En este caso no es así. Puedes hacerlo por segmentos, es decir, en mi segmento 1 sucede esto, ¿no? Pasan estas cosas, es un poco más descriptivo, ¿ok? No estamos hablando tampoco de un guión literario que nos habla de otro tipo de cosas, ¿no? Y que nos plantea otro tipo de situaciones. Esto es más como un guión técnico, prácticamente como si fuera una escaleta. El guión de videomapping tiene que existir. ¿Por qué? Las piezas grandes de videomapping no las hace una sola persona, se dividen entre muchas manos y esas manos necesitan saber qué es lo que va a hacer cada uno de ellos. Tú no le puedes decir a alguien de tu equipo, oye, te toca animar, no sé, que el edificio se desarma y se vuelve a armar y que se caiga al final. Y al animador a lo mejor dice, ok, lo hago y anima 30 segundos. Y en la estructura general del mapping solo se van a usar 10. Ya hay 20 segundos que se tiraron a la basura. Y hacer animación de este tipo de proyectos, que son canvas muy grandes a nivel pixelaje, que los pixel maps son muy grandes, estamos hablando de una pérdida de tiempo importante. Por eso es muy importante que el guión exista. El guión en el tema del videomapping es más cercano a una escaleta descriptiva que a un guión cinematográfico. Los edificios tienen zona de lectura y zonas de aberración. ¿Qué quiere decir aberración? Si tiene muchas salientes o muchos valores arquitectónicos, la proyección se va a deformar. Entonces ahí no hay una buena zona de lectura. Eso es muy importante que en los mappings lo tomen en cuenta. Y es una de las cosas que muchos jueces tomamos en cuenta. Si el equipo que lo está presentando tomó en cuenta el edificio, y esto es zonas de lectura, zonas de aberración, que es súper importante. Entonces, para eso sirve hacer el storyboard, decir, aquí se va a leer, aquí no se va a leer, aquí no meto cosas que cambien. Tienen que tener mucho cuidado en los edificios, porque si hay profundidades, si tú pones algo aquí se va a cortar y no se lee. Para eso te sirve tu storyboard. Una vez que tienes tu storyboard bajado, que simplemente tiene que ser entendible para el resto de tu equipo, no tiene que ser el arte final, ahora sí pasas a hacer arte, donde buscas tus assets, recortas, dibujas, ilustras, para que puedas animar. Estos elementos, cuando ya empiezas a hacer el arte, tienen que estar listos para animar. Ya tienen que venir en alta, tienen que tener buen recorte para que quien lo va a animar o tú mismo lo puedas generar. Una vez que tienes esta parte bajada, concepto, storyline, guión, storyboard y arte desarrollado, vas a empezar a hacer un proceso de animatic, que no es más que meter el storyboard a una línea de tiempo. Metes tu storyboard y lo vas a ir rellenando. En el tema del mapping, como son procesos mucho más tardados, puedes generar un animatic. Las partes que no tengas generadas con visual, puedes generar algo que nosotros creamos que se llama textomatic, tal cual, que pones el texto, es decir, este arte ya existe, este storyboard ya existe, aquí todavía no, pongo texto. ¿Por qué me va a servir? Porque puedo ver una estructura completa, puedo ver si funciona, puedo ver si es lento, si ya tiene buen ritmo o si nos faltan segmentos, ¿no? Vamos a ver si vamos a aburrir a la audiencia o los vamos a tener atrapados. Recuerden que en esta parte del animatic es donde vamos ya a incluir
los valores de los ritmos visuales. En el mapping es súper importante el ritmo visual. No dejen caer al espectador. Recuerden que afuera hay muchísimos estímulos. Los tenemos que tener súper atrapados visualmente y tenemos que subir y a veces bajar para tener descansos, ¿no? Tanto visual como en la música. ¿Okay? En la animación como en la música, los silencios también son importantes. Una vez que la preproducción está lista, ahora sí vamos a empezar a producir. Antes no. Tienen que tener en cuenta que hacer la preproducción es como armar tu lista del supermercado. Si tú no vas con una lista al supermercado, probablemente te tardes más, mucho más. Y probablemente regreses a tu casa a querer hacer tus hotcakes y te faltó la leche. Eso es la buena preproducción, ¿ok? Para ponerlo en ideas muy básicas, ¿sale? Entonces, una vez que ya tenemos la preproducción lista, vamos a pasar al proceso de producción. Una vez que terminamos nuestra lluvia de ideas, sigue la parte interesante, que es donde ya nos vamos a poner a trabajar. Esta parte consta de 3 etapas muy importantes: preproducción, producción y postproducción. Una buena postproducción depende de una muy buena producción y la buena producción depende de una mejor postproducción, ¿ok? No nos podemos brincar ninguno de estos 3 elementos porque si no se vuelve muy complejo todo el proceso, ¿ok? Siempre 3: pre, pro y post. Siempre. Una vez que la preproducción está lista, vamos a empezar el proceso de producción. La producción consta de 2 etapas muy importantes: la animación y la musicalización. Estas van prácticamente de la mano, porque el ritmo de la animación va a depender mucho del tema de la musicalización, ¿ok? Para ganar un festival, tienen que vivir juntas. La música te va a dar los beats, te va a dar las subidas en la animación y las bajadas de la animación. Cuando tú animas sin tener la base musical, probablemente cuando las pongas juntas van a vivir en mundos muy separados, ¿ok? La música te da muchas bases para la animación, muchas. Una muy buena animación crece de una manera brutal con una muy buena musicalización. Una vez que empezamos el proceso de animación, ojo, la animación va a correr directamente contra el animatic. El animatic es nuestra guía principal para empezar a animar. Lo mismo pasa con la musicalización. En cuanto tengas tu animatic listo, lo puedes dividir a la parte de musicalización y a la parte de animación para que empiecen a trabajar a la par. En cuanto la musicalización esté lista, la van a pasar a la animación para ajustar los detalles importantes, sobre todo con los temas de beats. En los jurados, importa mucho que la música y la animación jueguen en el mismo mundo. Si tu videomapping tiene video, este es el momento donde también entra y es como parte de la animación. Si vas a levantar video, lo tienes que tener decidido desde la preproducción para que en la producción tengas contemplado un tema de levantamiento de imagen. No es necesario siempre, pero si lo vas a usar, úsalo siempre usando al edificio a tu favor. Una vez que la producción está terminada, vamos ahora al proceso final, que es la postproducción. El compuesto, que es recibir todas las animaciones que se crearon por separado en una sola composición, ¿ok? Y el sound effects. El compuesto generalmente se puede hacer en programas de postproducción como After Effects, ¿no? Si vas a editar, ya lo pasaste por Premiere o ya lo pasaste por algún programa de edición. Y la postproducción se hace directo en After, donde se juntan todos los valores de animación 2D, de secuencias, todo el arte que se creó, que puede ir a lo mejor en Still, se crea aquí. Muchos de los valores se pudieron haber creado en After Effects, pero es recomendable generar pistas previas de animación para el compuesto final, en donde únicamente se empatan todas las animaciones. Es muy importante que cuando trabajen en equipo, todas las animaciones tengan el mismo sentido visual, para que no se vean las manos de los animadores. Eso es uno de los errores principales. Ojo, en el proceso de producción, cuiden mucho que su mascarilla del videomapping esté bien cuadrada a lo que les dieron. Cuiden que los frames per second estén en lo que les pidieron, que corra a 24, a 30, a lo que les hayan pedido. Y cuiden muy bien que sean square pixels, siempre en el tema de animación. Esto les puede hacer regresar muchos pasos. Cuando haces compuesto directamente en After, vas a recibir todas las pistas ya generadas. Generalmente les recomiendo que sus equipos tengan una figura de director, que se va a encargar que todas las piezas se vean iguales, que la animación de todas las manos no se note que hubo muchos animadores, sino que sea una sola pieza. Piezas fundamentales en un equipo de producción son un director, un productor que les va a poner tiempos de entrega, y alguien que se encarga de los audios. Eso es como lo más básico que deberían de necesitar. Evidentemente, cuando son equipos universitarios, equipos pequeños, cada uno puede duplicar funciones. Es decir, van a animar, pero aparte van a tener la figura del director
del productor que organiza tiempos y entregas y del que hace la música o el musicalizador, ¿ok? Entonces, apóyense con la gente que sabe hacer su parte, siempre es muy importante. Creen y crean en ustedes mismos. No hay nada mejor que aventarte a hacer un proyecto. Estoy consciente de que no sabemos. Muchas cosas no las sabemos hacer del videomapping. Acérquense a la gente que ya lo hacemos. Créanme que les vamos a explicar muchas cosas. Y es más sencillo de lo que creen, pero hay que hacerlo. Por lo tanto, hay que creer y crear. El año pasado, nosotros, por parte de Dux, para León Light Fest, regalamos un curso de videomapping. Los chicos que cursaron con nosotros ya participaron en otro festival internacional en Grecia y llegaron a las finales. O sea que esto se puede. ¿Ok? Entonces crean y creen totalmente. En este medio no hay pretextos. ¿Lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Llegan y me dicen, no tengo tiempo de hacerlo. No, sí tienes tiempo, solo lo tienes mal organizado. El tiempo es el mismo para todos. Solo hay que aprendernos a organizar. Si quieres hacer esto y quieres llegar a festivales internacionales, en este medio no hay pretextos. O lo haces o no lo haces. Acércate, te podemos ayudar, pero hazlo, sin pretextos. Un punto muy importante es que esto es para divertirse. Diviértanse. No cualquier persona puede hacer y crear cosas. Tienen una gran responsabilidad porque todo lo que está en su cabeza lo van a bajar, lo van a plasmar y el resto de la gente lo va a poder ver. Si ustedes no lo hacen, no va a existir. Este es un gran momento para el videomapping mexicano. México es uno de los máximos representantes del videomapping en el mundo en este momento. Es un gran momento para hacer lo que hacemos. Entonces, como les dije en el punto anterior, diviértanse y atrévanse a participar. León es el primer paso porque tienen una gran oportunidad para participar con mucho equipo profesional y empezar a experimentar para empezar a ganar festivales por el mundo. Yo no dudo que más de uno de los que nos está viendo ahorita vayan a ser grandes exponentes del mapping mexicano. Me gustaría muchísimo conocerlos y poderlos llamar colegas. Nos vemos pronto. Masterclass.